Notion por fin ha mejorado sus automatizaciones nativas, ya era hora y como siempre te lo contamos en el canal de YouTube de Notionología. En este caso son dos mejoras. La primera, la posibilidad de utilizar varias condiciones como triggers, y la segunda, vamos a tener muchas más opciones de tipos de propiedades que vamos a poder configurar para que se disparen nuestras automatizaciones. Si esto te suena chino, no te preocupes que yo ahora te lo explico en un momento, así que vamos allá. Ya estamos de vuelta en Notion. En este caso tengo una base de datos de tareas que utilizo para hacer pruebas y nos vamos a ir a la parte de automatizaciones. Como lo sabéis, tenemos este pequeño rayo de aquí y si no nos aparece en nuestra base de datos tenemos que ir a los 3 puntos y aquí en personalizar nos van a aparecer las automatizaciones aquí abajo. Estas son las dos opciones que tenemos para acceder al apartado de automatizaciones. La primera novedad de la que hemos hablado es la posibilidad de utilizar más de una condición para hacer nuestro disparador. En este caso, antes lo que podíamos hacer, por ejemplo, era decir que si tenemos un status pendiente, vamos a quitar pendiente, podríamos aquí con el más añadir y que el tipo era, por ejemplo, review, entonces hacer una acción determinada. En este caso, la única posibilidad que teníamos antes era hacer un o, es decir, si el status es pendiente o el tipo es review. Ahora han cambiado esto y por defecto ya nos aparece aquí como todos, o en inglés nos aparece all, y significa que en este caso se va a disparar la automatización cuando el status sea pendiente y el tipo sea review. Esto es súper importante porque nos permite pues, ser mucho más serios con las automatizaciones que hacemos, en el sentido de que no se nos van a disparar de cualquier manera. Y ahora vamos a poder tener la posibilidad de limitarlas mucho más. Antes era demasiado amplio y no nos permitía tener casos de uso muy elaborados, sino más bien cositas sencillas. Y ahora ya cada vez más, gracias a este tipo de mejoras, podemos hacer o elaborar automatizaciones mucho más complicadas. En este caso, para que veáis un ejemplo, voy a poner que el status sea pendiente y en este caso voy a quitar esta de aquí y voy a poner que el tipo sea, que la persona asignada sea, contenga Alejandra Cienfuegos, listo, no contenga, aquí contenga Alejandra Cienfuegos, listo, y si pasa esto, lo que quiero es que el tipo de tarea sea análisis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que voy a hacer, la tenemos aquí, lista, y ahora vamos a probarla. Voy a crear una tarea de prueba, se la voy a asignar a Alejandra y voy a cambiar a pending. Y de esta manera ya vemos que me aparece aquí el tipo análisis inmediatamente. Esto puede ser súper interesante cuando tenemos diferentes tareas que van pasando por diferentes procesos y cada uno de esos estados, por ejemplo, se le debe asignar a una persona. Típicamente tenemos procesos largos, cada parte del proceso va a estar asignada a una persona. Entonces, cambiando, por ejemplo, el estatus, se podría cambiar o asignar directamente a esa persona. Entonces, de esta manera, esta persona ya recibirá una notificación en Notion de que se le ha asignado una tarea determinada. Entonces, así podríamos tener de manera mucho más automatizada todo este proceso que es bastante largo. De la misma manera, pues podemos jugar mucho con este tipo de triggers. Podríamos añadir más de 2 condiciones si queremos. Podríamos añadir hasta 3, 4 condiciones, las que queramos. Simplemente nos vamos aquí y le pulsamos a este más y seguimos añadiendo condiciones. Otra parte fundamental, y este es el segundo cambio que ha introducido Notion, es que ahora tenemos muchas más posibilidades en cuanto a determinar o configurar los diferentes disparadores. Antes, si nos fijábamos, lo que pasaba era que escogieras el tipo de propiedad que escogieras, excepto si eran multiselects, selects o status, siempre nos iba a aparecer como disparador se ha editado due-date, o se ha editado email, o se ha editado persona. Entonces esto no era muy útil para nosotros, porque no nos dejaba limitar cuando queríamos que pasaran las diferentes automatizaciones. Esto ha cambiado y ahora tenemos muchas más posibilidades. Por ejemplo, podemos determinar que cuando una tarea sea asignada a una o varias personas, contenga o no contenga, que lo tenemos, contiene, no contiene, está editado, está vacío, se añada o se genere algún tipo de automatización. Lo mismo sucede con propiedades como la propiedad de tipo relación. Es decir, si un proyecto contiene, vamos a decir, website audit, yo lo que quiero es que
el status sea bloqueado, porque este proyecto está bloqueado, así que si alguien añade una nueva tarea relacionada con este proyecto, pues la tenemos que bloquear directamente. O al revés, o también podemos decir que como el proyecto se ha terminado, todas las nuevas tareas que hayamos añadido a un determinado proyecto pues se pongan completadas. Podemos tener mucho juego aquí en cuanto a las diferentes posibilidades que podemos llevar a cabo gracias a estas novedades de Notion. De la misma manera, vamos a descartar esta automatización. Si tuviéramos otros campos, por ejemplo, aquí tenemos un campo de URL. Aquí si vamos a nuestras automatizaciones, vamos a ir a nueva automatización, añadir disparador. Aquí en la URL podríamos determinar si tiene el valor, no sé, me lo invento, pues hago una automatización determinada, o se la asigno a alguna persona, o cambio el título, o hago lo que yo quiera. De la misma manera, con propiedades de tipo número, que en este caso, por ejemplo, igual es más grande que, es igual o más grande que, es igual o menos grande que, etc. Se edita, se borra, etcétera. Hacemos esto, añadimos lo que sea, ¿no? Entonces, se nos ha abierto un mundo de posibilidades muy importante gracias a estas mejoras de Notion, que esperamos que sigan dándole bastante duro a estas automatizaciones porque nos pueden ahorrar bastante tiempo si sabemos cómo configurarlas. Dicho esto, es verdad que ahora mismo, como habéis visto antes, no se puede trabajar o hacer este tipo de disparadores con propiedades de tipo fecha, porque se pondría fecha se edita, entonces no te interesa que siempre que se edite una fecha suceda una acción porque no sabes si se ha editado por error, por ejemplo. Quizá no te interesa que se haga cada vez, entonces aquí es muy complicado en este sentido. Propiedades de tipo fecha, propiedades de rollup, propiedades de fórmula, no se puede utilizar los disparadores de esta manera como os hemos enseñado de manera más amplia, digámoslo así. Entonces, para concluir, tenemos dos cambios principales. El primero, que tenemos la posibilidad de poner una condición y otra condición, que antes no se podía. Y segundo, vamos a tener mucha más flexibilidad en cuanto a la configuración de las diferentes propiedades que queremos que ejerzan de disparadores de nuestra automatización. Esto es todo por este vídeo, espero que os haya gustado mucho. Si es así, os podéis suscribir. Si os interesa saber más sobre las automatizaciones, también hemos creado un curso de automatizaciones en Notion, al cual os podéis apuntar a la lista de espera, que esperamos abrir las puertas muy pronto, así que no te lo pierdas. Esto es todo por hoy, yo me despido, así que chao.